Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta clase vamos a trabajar con un ejemplo de la variación cuadrática. El ejercicio consiste en lo siguiente. En la prueba de tiro con arco, al lanzar una flecha se presenta un movimiento de tipo parabólico y eso lo representamos en la siguiente imagen. Observemos el movimiento. La flecha genera un movimiento curvo como el que se observa en la figura. Tenemos una altura máxima que corresponde a cada tipo de movimiento. ¿Por qué lo decimos? Porque dependiendo de la velocidad inicial con la que se tire la flecha y del ángulo de inclinación, tendremos una altura menor o mayor. Tenemos un máximo mayor al primero y posteriormente tenemos otras condiciones iniciales y tenemos entonces una altura menor, pero una distancia más lejana. Por lo tanto, podemos observar que una representación cuadrática, es decir, una ecuación cuadrática, se puede representar de la siguiente forma, considerando las dos variables que vamos a estudiar. En este caso, tenemos una altura y que es función del tiempo en el que la flecha llega hasta el extremo final, donde termina con la misma altura desde la cual fue lanzada. Por lo tanto, podemos observar que el tiempo será la variable independiente y podemos representarla de esta manera. Para un tiempo 1 que podemos medir, vamos a tener una altura 1, para el tiempo 2 una altura 2 y existirá un tiempo para el cual la altura sea máxima y lo vamos a marcar de esta manera. Continuamos con los intervalos de tiempo definidos hasta llegar a un tiempo final en donde la altura, como lo habíamos dicho inicialmente, sea 0 porque coincide con la posición en la cual comenzó el movimiento. Vamos a analizar la información, sobre todo la que tenemos de manera inicial. Ahora bien, ¿podríamos conocer la altura máxima en un movimiento parabólico? O quizá podríamos conocer el tiempo que tarda en caer y tocar el piso, en este caso, la flecha que es lanzada. Y recordemos que si conocemos la ecuación cuadrática, entonces podemos conocer estos datos que nos piden. Al igual que en las clases anteriores, la mejor forma de manejar la información es a través de una tabla de datos, para lo cual vamos a asignar el tiempo entre 0 y 10 segundos. Y lo que vamos a hacer en la segunda columna es colocar la ecuación cuadrática y sustituir cada uno de los valores del tiempo. Por ejemplo, en este primer caso, donde el tiempo es igual a 0, sustituimos dicho valor en la variable t y realizando los cálculos correspondientes, sabemos que cualquier número que es multiplicado por 0 nos da 0. Por lo tanto, al tiempo 0, la altura que se ha elevado a la flecha es 0. Para el siguiente tiempo, que es t igual a 1, vamos a sustituir de la misma forma. Recuerda que debemos utilizar la jerarquía de operaciones y primero vamos a evaluar el valor de 1 al cuadrado, que es 1, multiplicamos por menos 0.08 y sumamos la multiplicación de 0.8 por 1. Así obtenemos el valor correspondiente de la altura en 0.72. Esto lo menciono sobre todo porque en los siguientes casos debemos hacer exactamente la misma operación. Por ejemplo, en el caso del tiempo igual a 2, debemos elevar el número 2 al cuadrado y el resultado, que es 4, multiplicarlo por menos 0.08 y posteriormente sumarlo a la multiplicación de 0.8 por 2 y obtenemos así el valor de la altura igual a 1.28 metros. Y seguimos entonces con cada uno de los tiempos sustituyendo y obtenemos para el tiempo 3 1.68 metros, para el tiempo 4 1.92 metros de altura. Para el tiempo igual a 5 segundos tenemos una altura de 2 metros. Para el tiempo 6 sustituimos y nos queda 1.92 metros de altura. Ve realizando cada uno de los cálculos para que compruebes que realmente el valor que estoy colocando es el valor correcto. Así tenemos
Entonces que para el tiempo igual a 7, la altura es 1.68 metros. Para el tiempo igual a 8 segundos, tenemos una altura de 1.28 metros. Para el tiempo igual a 9 segundos, el valor es 0.72 metros. Y finalmente, para 10 segundos, tenemos 0 metros. Observa bien las alturas que se han obtenido y podemos observar que justamente a los 10 segundos volvemos a la altura inicial. Entonces, de la tabla podemos observar que la altura fue aumentando hasta llegar a un máximo de 2 metros cuando tenemos 5 segundos. Todo esto se puede observar mejor cuando graficamos nuestros datos. Para ello vamos a realizar una representación gráfica y tomamos entonces las dos columnas de las variables que se involucran en la ecuación, que son el tiempo como variable independiente y que colocamos en el eje de las X o eje horizontal. Y tenemos aquí el tiempo con la unidad segundos. Y posteriormente la altura en metros es la variable dependiente, dado que la calculamos a partir del tiempo. Y esta se coloca en el eje vertical con la escala que nos permite ubicar cada uno de los puntos. Entonces, veamos que en el tiempo tenemos hasta 10 segundos y en la altura tenemos hasta 2 metros. De tal forma que vamos a ir colocando cada una de las coordenadas. Para el tiempo 0, la altura vale 0. Para el tiempo igual a 1 segundo, tenemos 0.72 metros, que sería en esta posición. Para el tiempo 2 tenemos 1.28 metros, para el tiempo 3 1.68, para el tiempo 4 1.92 y para el tiempo 5 tenemos 2 metros, que podemos observar que es el valor máximo que vamos a alcanzar, dado que para el tiempo 6 comienza a disminuir la altura. Tenemos 1.92 metros, para el tiempo 7 segundos 1.68 metros, para el tiempo 8 1.28 metros, para el tiempo 9 segundos 0.72 metros y finalmente a los 10 segundos tenemos una altura de 0, regresando así al punto inicial en términos de la altura. Observemos cómo todos estos puntos, al unirlos, tenemos una curva que representa un movimiento parabólico, es decir, una curva que se representa mediante una ecuación cuadrática. Por lo tanto, vamos a responder las preguntas con las que iniciamos este ejercicio. Y la primera es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el objeto lanzado? En este caso tenemos que corresponde a una altura de 2 metros y que esto sucede cuando el tiempo corresponde a 5 segundos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar nuevamente al piso el objeto? Podemos observar que el tiempo corresponde a 10 segundos para que la flecha vuelva a caer al mismo nivel de donde partió. Es decir, el objeto cae hasta el piso. Y de esta manera contestamos a estas dos preguntas, tanto de forma analítica, con los cálculos y llenando nuestra tabla, y la podemos analizar mucho mejor de forma gráfica a partir de la representación de los datos. Espero que este ejemplo nos haya ayudado para que quede todavía más claro lo que es el uso de una ecuación cuadrática para representar un movimiento. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.